Episodio número 2809. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Hemos alcanzado ya este jueves 23 de mayo. ¿Quién lo diría? Un día como hoy, hace ya unos 14 años, llegué a los Estados Unidos y qué bueno que el Señor sigue bendiciéndonos, sigue dirigiéndonos, especialmente en el marco de esta lección número 8, Luz desde el Santuario, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. A propósito de fechas importantes, se me pasó hace 2 días, la Iglesia Adventista cumplió el 161 aniversario de ser organizada. Ustedes saben que el movimiento millerita se originó posiblemente a partir de 1830 y algo, posiblemente 832, cuando Miller es invitado para predicar el Evangelio, según lo que él entendía. La segunda venida de Cristo se iba a dar en 1844. Ese movimiento millerita es el que da paso a que personas de diferentes denominaciones lleguen a lo que posteriormente se convierte en la Iglesia Adventista. No se convirtió de todo el grupo que esperaba la segunda venida, pero sí hubo un pequeño grupo. Se habla de 3 grupos que salieron de ese movimiento millerita de 1844, esperando la segunda venida. Básicamente de esos 3 grupos, el que estamos mencionando, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no se llamaban los Adventistas del Séptimo Día hasta 1863, cuando se organizan, específicamente el 21 de mayo. Así que de ahí la fecha que estamos mencionando, que hace 2 días, hoy estamos a 23 de mayo, hace 2 días, el 21 de mayo, fue cuando recién se organizó oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 1863 y no en 1844, como muchos quizás se confunden, porque todavía no existía. Lo interesante es que esta lección de esta semana está abordando diferentes partes importantes y todo conectado también con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en especial esto de lo que pasó a partir del 22 de octubre de 1844, cuando Cristo empieza una segunda fase de su intercesión. Y precisamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Jesús, nuestro abogado en el juicio. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. No tenemos, oh Dios, cómo agradecerte todas las verdades que tú has revelado y la que has de seguir revelando para honra y gloria de tu nombre y el avance de tu obra. Ayúdanos a ser parte, oh Dios, de aquellos que tú has levantado para dar el último mensaje de amonestación al mundo, y que en especial estos estudios sean de bendición para nuestras vidas y también, obviamente, para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús,
nuestro abogado en el juicio. De inmediato se nos invita a leer Hebreos capítulo 10, versículos 9 al 14. Hebreos capítulo 10, versículos 9 al 14, para responder a la pregunta: ¿qué diferencia revela este pasaje entre el ministerio del sacerdote en el santuario terrenal y el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 9 al 14. Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 9 al 14. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué diferencia revela este pasaje entre el ministerio del sacerdote en el santuario terrenal y el ministerio de Jesús en el santuario celestial? La diferencia la encontramos en el versículo 11, cuando en Hebreos capítulo 10 dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La diferencia es que Cristo, según el versículo 12, ofreciendo una vez y para siempre un solo sacrificio. O sea, hay una gran diferencia. Mientras los sacerdotes ofrecen muchas veces el mismo sacrificio, Cristo ofrece el sacrificio que Él hizo una sola vez. Y eso de verdad que nos llena de admiración, porque Dios en este caso ofrece la sangre que sí puede quitar los pecados. Aquello era un símbolo, aquello era un tipo. Cristo era el antitipo. Y de paso, hay un comentario poderoso en el día de hoy que tiene que ver precisamente con eso del antitipo y del tipo. Yo voy a definirlo de paso para que no haya confusión, pero lo interesante es que el pastor y profesor Franklin Martí hoy trae un comentario que de verdad es de suma bendición. El día de expiación antitípico. Y eso de antitípico lo voy a definir desde ahora para que tengamos una idea. Antitípico o antitipo, según la Real Academia de la Lengua Española, tiene que ver con persona o cosa representada por un tipo o símbolo, normalmente en la exégesis bíblica. Así que ya más o menos ustedes tienen una idea. Hebreos también nos dio una luz, así que estamos preparados para recibir el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Bienvenido, pastor y profesor. Como adventistas del séptimo día, creemos que la muerte de Cristo en la cruz trajo el perdón de los pecados a todos aquellos que aceptan ese sacrificio. Su intercesión en el santuario celestial no es para ofrecer la salvación, sino para ofrecer los beneficios de la salvación ya obtenidos en la cruz. Si bien es cierto esto, también lo es que, como el sumo sacerdote terrenal entraba al santuario a interceder por el pueblo llevando sangre ajena, asimismo Cristo, en cumplimiento de este símbolo o tipo, entró al santuario celestial, pero ahora llevando su propia sangre.
Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 9, los versículos 12 al 14. Así también, como el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de expiación según Levítico 16, Cristo entró al santuario para hacer juicio a su pueblo. Esto lo podemos leer en Daniel 7, 9 al 14 y Hebreos 10, 11 al 14. En otras palabras, lo que Pablo vio como el momento en que Cristo se sienta a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, como nos dicen específicamente los versículos 11 al 14 de Hebreos 10, que ya había mencionado, ya había sido visto por Daniel en Daniel 7, 9 al 14, como el momento en que el Hijo del Hombre viene al anciano de días, lo hacen acercar delante de él y se le da dominio, gloria y reino. La pregunta sería, ¿en qué momento sucede esto? ¿Cuándo es que Cristo recibe dominio, gloria y reino? Y la respuesta es, según Daniel 7, 9 y 10, cuando se ponen tronos, el anciano de días o el juez se sienta y los libros se abren. Este es el momento del juicio, del día de expiación antitípico en el santuario celestial. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, porque de verdad que hoy sí pudimos aprender algo nuevo. Siempre aprendemos algo nuevo, pero definitivamente esto que usted mencionó de que Cristo ofreció su sacrificio y que se sentó a la diestra del trono de Dios, específicamente en el lugar santísimo, cuando vino esta fase de su ministerio, de lo que tiene que ver con el juicio. O sea, esto de verdad que nos llena de admiración, cómo Dios nos revela estas verdades que muchas veces la hemos visto, pero quizá no desde esa perspectiva. Pero claramente está establecido, así como usted mencionó, que realmente Cristo recibe, según Daniel capítulo 7, toda la autoridad, todo el reino, el dominio, cuando los tronos son puestos, cuando se siente el juez, cuando los libros se abren. Esa escena de juicio claramente evidencia el juicio investigador que empezó en 1844. Así que muy buen comentario para ilustrarnos esto bien claramente. De una vez y para siempre, Cristo murió en la cruz como sacrificio perfecto por el pecado. Su ministerio sacerdotal en el santuario celestial nos santifica. Ahora, habiendo entrado en el lugar santísimo, permanece como nuestro abogado en el juicio, tal y como lo dice también 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Hebreos capítulo 9, versículo 28, complementa todo esto diciendo que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Mediante su sacrificio y su mediación, el pecado ha sido eliminado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque ya definitivamente no tenemos que preocuparnos por eso. Ahora vuelve por los que aman su venida, tal y como dice 2 de Timoteo 4:8, que de paso es uno de los textos míos favoritos de la Biblia, específicamente el 7 y el 8, pero leamos el 8, que es el que está mencionando aquí el autor. 2 Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De paso, el pastor Martí mencionó que aunque Cristo murió por nosotros, aunque ya tenemos en ese sentido la salvación garantizada, Él hace posible que esos beneficios de la salvación se ejerzan a partir de la intercesión en el cielo. O sea, una cosa es ofrecer el sacrificio, que es lo que Jesús hizo en la cruz, en su primera venida. Estamos hablando de que ahora está siendo un asunto trascendental para nuestra salvación, que es acreditando precisamente esos méritos mediante el juicio investigador, porque está poniendo fulano, fulana, salvado. Y eso de verdad que nos llena de admiración, nos llena de respeto, de amor por el Señor, el saber que Él no solamente hizo una cosa por nosotros, sino que hace la otra y la otra y la otra, y nunca nos cansaremos de agradecer lo bueno que Él es y lo que seguirá siendo por cada uno de nosotros. Se nos invita ahora también a leer Hebreos capítulo 6, 19 y 20, Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20, para responder a la pregunta, ¿por qué nos invita a seguirlo y qué descubrimos al hacerlo? Hebreos capítulo 6, 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces respondamos a la pregunta, ¿por qué nos invita a seguirlo? ¿Y qué descubrimos al hacerlo? Básicamente, Jesús nos invita a seguirlo porque Él entró al lugar santísimo. Recuerda lo que habíamos mencionado, que muchos se han quedado solamente en el lugar santo, cuando Cristo en realidad entró en el lugar santísimo. Usted y yo ya sabemos esto, no estamos en tinieblas para que el día del Señor nos sorprenda como ladrón. Entonces, ¿qué descubrimos al hacerlo? Descubrimos que Él es un sacerdote para siempre, que Él intercedió por nosotros y sus beneficios son eternos. A propósito de todo esto que estamos mencionando y de lo que Cristo hace en el santuario celestial como nuestro abogado, hay una cita del libro El conflicto de los siglos, específicamente se encuentra dentro del capítulo 29, el juicio investigador, todo un capítulo, imagínense ustedes, para este tema tan trascendental dentro del libro El conflicto de los siglos, y esta cita se recoge específicamente en la página 479. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte, dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 29, el juicio investigador,
página 479. Recuerden, esa página es en el formato electrónico porque los libros físicos cambian según la edición, el número de la página. Lo interesante de todo esto que estamos viendo aquí, de esta cita, es que define todo lo que se ha mencionado. Cristo no solamente fue grande lo que hizo en la cruz, también es grande lo que hace al interceder por nosotros. Y esa salvación que se lleva a un precio infinito, tal y como se dice en este libro, corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios. O sea, si usted creyó que lo único que Cristo hizo fue solamente morir por usted, usted está en deficiencia en cuanto a lo que Cristo ha hecho. Y no solamente fue que murió y perdonó nuestros pecados, también nos dio poder para vencer. El plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar a este planeta de las garras de Satanás. La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos. Dicho de otro modo, no podría ser más claro. ¿Qué evidencia más real? Se hace la pregunta final. ¿Cuál es la relación entre la muerte de Cristo en la cruz y su intercesión en el santuario celestial? ¿Y por qué el juicio es tan necesario para el plan de salvación? Bueno, la respuesta es que todo está conectado. Primero, la muerte de Cristo hace posible el sacrificio en lugar nuestro. Segundo, la intercesión en el santuario celestial hace posible que Cristo pueda darnos esos beneficios. Y número 3, el juicio es tan necesario porque todo se pone en evidencia. Nuestras obras versus la muerte de Cristo. Y finalmente la intercesión como evidencia de que Él ya nos ha salvado, de que Jesús es nuestro abogado en el juicio. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Yo creo que con lo que hemos aprendido en el día de hoy, tenemos y nos basta. Hemos aprendido que Cristo es nuestro abogado, que Él intercede por nosotros en el santuario celestial, que Él ofreció su sacrificio una vez y para siempre, y también hemos aprendido que Él se entronizó específicamente en lo que tiene que ver con cuando Él empezó su intercesión en el santuario celestial, en el lugar santísimo específicamente, a partir de lo que dice Daniel capítulo 7, que tiene que ver cuando inicia el juicio, es a saber, el juicio investigador que habla según el paralelismo del capítulo 8, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, habla del juicio investigador, que es la primera fase de este juicio que todos los cristianos estamos de acuerdo, pero que la Iglesia Adventista ha entendido que se desarrolla en 4 fases. Todo esto y más hemos aprendido en este día, y qué bueno que cada uno de nosotros está avanzando en estos estudios, está avanzando en lo que es una comprensión clara de todos estos temas del gran conflicto. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque una vez más tú nos enseñas por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para estar abiertos a seguir investigando, a seguir profundizando en las Escrituras, a no quedarnos solamente con lo mínimo que escuchamos, sino que esto
se convierte en una curiosidad tan real que cada uno de nosotros pueda seguir viendo lo que dice tu palabra, investigando, comentando, posiblemente preguntando, y que de esa manera cada día más podamos estar todavía más claros respecto a tu salvación. Ayúdanos a agradecerte consecuentemente, no solamente tu muerte, sino también tu intercesión en el santuario, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, y todo lo que haces por nosotros para darnos poder para vencer. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre de esta poderosa lección. De verdad que nos hemos gozado en el Señor, hemos profundizado y todavía falta una lección más para concluir esta lección número 8, Luz desde el Santuario, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Tal y como hemos mencionado, Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 tiene este mensaje, y qué bueno que también todo esto se relaciona con todo lo que hemos visto cada día. Así como lo habíamos mencionado, también les compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Recuerden, aquellos que están fuera de Estados Unidos, agregarle el +1 para que de esa manera puedan agregar sin ningún inconveniente el WhatsApp, y ahí pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, cualquier duda, y también obviamente pueden enviarnos su audio. Nosotros estamos en la mejor disposición de compartir lo que hace Omar, la frase del día, compartir algún testimonio de cómo estos audios le están ayudando. Yo sé que a todos nos está ayudando, pero a veces hay muchas personas que son tímidas, que no lo quieren hacer. Anímese, que con la ayuda del Señor vamos a seguir compartiendo, testificando lo que Cristo hace por medio de nosotros, y especialmente en este programa de estudio sistemático de la Biblia. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.